Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Me acompaña la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino, y nuestro invitado, Nelson López Roja. Vamos a hablar o vamos a comentar sobre su traducción al inglés de Cuentos de Barro de Salarrué, que por cierto la traducción fue calificada por formidable por el diario Los Angeles Times. La entrevista se va a dividir en dos partes. En la primera hablaremos sobre la vida y literatura de Salarrué, y en una segunda parte nos concentraremos en los aspectos propios de la traducción. Nelson López Rojas es doctor en traductología, actualmente es director de la editorial Don Bosco, estudió en Binghamton University en Nueva York y trabajó como director asociado en el área de estudios de América Latina y el Caribe y en la Universidad de Milwaukee, donde fue lector de estudios latinoamericanos. Además, Nelson es columnista y reportero para Contrapunto. También ha sido profesor de grado y posgrado en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Evangélica de El Salvador, y entre sus principales traducciones se encuentran Las Loas Guatemaltecas de Florencio Valey, Poema de Amor de Roque Dalton. También ha publicado los poemas bilingües Juegos de la Memoria, Micos y Pericos, y el poemario multilingüe Aguacero, el cual logró situarse como número 1 en Amazon en su lanzamiento. Bienvenido, Nelson. Es impresionante tu currículum y es un placer tenerte aquí en la radio. Gracias, un gusto estar acá. Bienvenido, Nelson. Es un gusto tenerte aquí. A pesar de que Salarrué es un gigante de las letras salvadoreñas, me gustaría que para aquellos radioescuchas que no son salvadoreños, me comentes brevemente quién es Salarrué. Bueno, Salarrué, aunque pensemos nosotros acá que Salarrué es el gigante de la literatura salvadoreña, para muchos salvadoreños también es desconocido. Y es importante señalar que lo que se lee en las escuelas y que se lee porque es requisito leerlo es Cuentos de Barro. Uh-huh. Y si alguien tiene una asociación Cuentos de Barro, Salarrué, y ahí se acabó. Y hay tantas otras cosas. Incluso no sé si ustedes sabían que Salarrué se consideraba más pintor que escritor. Sí, uh-huh. Pero acá, si uno habla de Salarrué pintor, es como que no, Cuentos de Barro, ¿verdad? Entonces, Salarrué tenía grandes influencias, gente que lo veía como su maestro, o se referían a él como maestro. Y bueno, tenés gente de la época que uno puede decir, no puede ser que esta otra persona hayan sido discípulos de él, por decirlo así. Uh-huh. Pero está a ese nivel de literatura, como digamos Mark Twain en inglés, pero es el gran desconocido nuestro. De hecho, que fue a Estados Unidos a estudiar pintura y ahí se hizo también adepto a Arturo Ambrogi, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ¿sabes que yo estuve investigando cuando me dijeron que él estuvo en Nueva York, estuvo en Washington y estuvo eso? Pero como Salarrué también tenía este otro nivel de misticismo, fue difícil seguir la pista. Le llamo en Washington, uh-huh, a la escuela Corcoran, donde él estudió. No hay récord de nada de Salarrué. Voy a Nueva York, uh-huh, donde existía la librería donde encontró el libro del trópico, uh-huh, y que podemos hablar más adelante de eso. Ya no existe la librería Brentanos. Uh-huh. Y en toda la pista que yo anduve siguiendo, era como otra vez el misticismo de Salarrué, de que está, no está, aparece, se esfuma y
Sí, fíjate que eso es muy interesante, porque continuando con la biografía, precisamente lo que tú dices, la imagen que tenemos de él es de un hombre bastante espiritual, ¿no? Practicó teosofía, creo, ¿no? Pero según algunos de sus estudiosos, fue también un hombre bastante pasional. De hecho, se dice que tuvo bastantes amoríos extramaritales, entre ellos con la famosa aristócrata Leonora Nichols. Incluso también se rumorea con Carmen Brano. Claudia Lars, ¿qué papel desarrollan estas mujeres en la literatura de Salarrué? Bueno, él necesitaba sus musas, ¿verdad? Y hay tanta gente, acabas de decir 2 personas, pero hay una lista interminable. Pero eso también tiene que ver con el físico de Salarrué, uh-huh, y con nuestra visión racial. ¿Cómo así? En la época se veía que un hombre alto, blanco, con ojos de color, pues ya tiene la mitad de la vida resuelta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para situaciones del amor, pues era igual. O sea, las mujeres lo veían y decían, no es igual como... Pero a mí lo que me llama la atención es que es un hombre apasionado, es decir, no es un hombre espiritual donde las pasiones no están. O sea, yo hasta donde leí las cartas a la aristócrata esta Leonora son impresionantes, es decir, y entonces le influenciaba mucho. O sea, no estoy hablando de pasional banal, ¿no? Lo que tú dices, sino la pasión como algo importante en su literatura, ¿no? Y que eso es bien curioso, ¿no? Mira, yo entrevisté a una escritora que quizás otro día podemos decir quién es, ya murió, uh-huh, pero no estoy autorizado para divulgar su nombre. Y ya cuando yo la entrevisté, la señora tenía problemas, no se acordaba de varias cosas, pero regresaba a lo mismo, en un círculo. Me decía, pero es que Salarrué venía por aquí. Y yo lo amé y él me amaba. Esa era su pila, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me dice, yo sabía que estaba casado, pero él venía por aquí y yo lo amé y él me amaba. Y yo la tengo ahí grabada en eso y me dio curiosidad porque nadie lo sabe. Oye, qué bonita esa frase. Uh-huh. Yo lo amé y él me amaba. Yo lo amé y él me amaba. Claro, claro. Y claro, es que nosotros a veces vivimos en una dimensión única, que pensamos nosotros que esto es mi verdad. Uh-huh. Pero hay tantas otras verdades en el mundo, ¿no? O sea, ser espiritual no quiere decir que no puedes tener un romance con claro, alguien o con 2 personas a la vez, que es algo tan tabú aquí, ¿verdad? Bueno, una forma elegante de ser mujeriego, ¿no? Sí. Bueno, pienso que a veces es injusto reinterpretar a las personalidades y sobre todo fuera de contexto o como nosotros estamos reinterpretando los hechos de la historia. Tal es el caso de Salarrué y la figura de Maximiliano Hernández Martínez, pero cuando yo he leído algunos comentarios acerca de eso, digo, también pasó lo mismo con Agustín Barrios Mangoré, el hecho que hayan sido recibidos o como Augusto Barata, estos artistas o hayan sido valorados no les implica en temas políticos o que se involucraron necesariamente con las actividades del entonces presidente. No sé qué piensas tú de esa interpretación, sobre todo en el contexto de reinterpretaciones de Lara Martínez y de Miguel Hueso Mixco. Qué bueno que mencionas a Lara Martínez. Estamos como editorial Don Bosco, estamos por sacar un libro que se llama El 32 sin el 32. Porque en círculos académicos, intelectuales, se habla del 32, la masacre. La masacre. Pero no solo fue eso. Claro, es un hecho, es un antes y un después, ¿no? El hecho que nos marcó como salvadoreños, la masacre. Pero había tantas otras cosas, y no sé si fue por disfrazar o por disuadir a la gente que hablara mal del gobierno, pero se invirtió mucho en esos días en cultura. En Costa Rica hubo una exhibición de pinturas de artistas salvadoreños en esos días. Y de eso no hay, nadie lo sabe. Uh-huh. El repertorio americano de Costa Rica también publicaba cosas salvadoreñas.
o sea, había muchas otras cosas, pero nosotros nos enfocamos en un aspecto, ¿no? En la masacre. Y pues yo también me fui en ese rollo de la masacre, qué hombre más malo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creía, cuando tuve que estudiar esto, el Cuentos de Barro solo en español, yo pensaba, porque al inicio se menciona un doctor, el doctor Martínez. Uh-huh. Entonces yo quería que ese doctor Martínez fuera el hombre malo que aparece en el cuento, que fuera el presidente. Pero el cuento se había publicado años antes, me lo encontré en esta revista Repertorio, que se había publicado años antes en Costa Rica. Entonces no cuadraba, ¿verdad? Uh-huh. Pero a propósito de eso, y un poco la pregunta que lanzaba Elizabeth, Lara Martínez habla que incluso el personaje de José Pachaca, de La Botija, justifica la masacre del 32. ¿Tú compartes esa interpretación? No, hemos hablado con Lara Martínez de esto, y no es... Lo que pasa es que uno quisiera que muchas cosas de las que están aquí fueran como uno piensa. Uh-huh. Pero te digo, o sea, mi hipótesis de que el doctor Martínez fuera el presidente Martínez no tiene fundamento. Uh-huh. Igual que lo de José Pachaca, tampoco. Uh-huh. Porque esto se publicó, el libro se publicó en 1933. Un año después. Pero el cuento se publicó en 1927. Ah, vale. O sea, no tiene relación. No tiene nada que ver. Sería como el caso de Semos Malos, que te impacta porque es esa parte de la naturaleza humana, que somos buenos o somos malos, y podemos tener tanta maldad en nuestro ser. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que también, y quizás ahí quiero anotar, ya que tú has estudiado mucho de esto, y esto se estudia mucho, tú lo sabrás, en literatura, el papel del escritor o el artista, su estética en relación a ciertos eventos sociales, ¿no? Uh-huh. En el caso de la filosofía pasa con Heidegger, ¿no? Heidegger fue un filósofo afín al nazismo, entonces hoy en la universidad, y entonces que su filosofía es nazi, no es nazi, ¿qué hacemos con Heidegger? Paul Celan en Francia, ¿no? Paul Celan era un claro nazi. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Dejamos de estudiar su literatura o leemos su literatura a partir de eso? Entonces, la figura de Salarrué, en ese contexto del 32, ¿cómo fue? ¿Fue alguien que no quiso involucrarse en esos hechos, que quiso pero no pudo, que luego recordemos las famosas palabras de Roque Dalton, ¿no? Decir, hay un momento, yo pienso que en ciertas coyunturas políticas, me recuerdo la frase de Gramsci, el odio a los indiferentes, ¿no? Que tú no puedes ser indiferente. ¿Cómo fue el papel de Salarrué en esa coyuntura, ¿no? Es que Salarrué no se puede encasillar en que si fue pro o si fue anti algo, porque como decía la Chimotrufia, hay cosas que ni qué. De que hacía tantas cosas. Él recibió dinero del gobierno de Martínez para estudiar, para sus pinturas. Fue attaché cultural en Nueva York. Encargado de la cultura, ¿no? Y de repente sale con mi carta a los patriotas. Eso es. Que yo no tengo patria, porque la gente lo presionaba, ¿verdad? Para que el partido tomara una postura. Están matando a la gente. Están matando a la gente de donde vos, de donde vos naciste. Mira, toda esa gente, las nanas que tuviste, las mataron. ¿Y vos qué? ¿Te vas a quedar callado? Entonces, o sea, ¿y qué hablo o no hablo? ¿Digo o no digo? Entonces voy a decir una cosa. Para mí esa carta a los patriotas, sí, carta a los patriotas, es súper vaga. O sea, te dice sí, pero no. Entonces, quizás. Y quien dice algo, pues yo no dije eso, yo dije todo lo contrario. O sea, no entendés lo que quiso decir en eso. Pero es que Salarrué así era, ¿no? Entonces, no te digo que él estaba a favor de la masacre. Yo creo que nadie puede estar a favor de una masacre. Pero tampoco hizo algo para intervenir. O sea, era un personaje de la época. Incluso, bueno, Roque Dalton lo alaba, ¿verdad? Y ataca a Maferrer. A Maferrer, sí, ¿verdad? No se pueden decir malas palabras aquí, ¿verdad? No creo. No, o sea, porque Roque Dalton le dice viejo y juez a Maferrer, y a Salarrué lo endiosa, que es un problema también, endiosar a quien sea, ¿no? Políticos o
o gente de literatura. Y ahora que digo esto, voy a decir algo que nunca lo he dicho en público. Pero Salarrué, Cuentos de Barro, me encanta mucho, que fue mi primer libro que quise traducir, es un plagio. ¿Ah, sí? ¿Plagio de qué? De Arturo Ambrogi, del libro del Trópico. Ah, sí. ¿Puedes explicar eso? Vamos. Y mira, por muchas razones, yo lo había hablado en privado con diferentes personas y nunca lo había querido decir en público, pero creo que es hora de decir la verdad. No es que en la época quizás él y Salarrué lo dice claramente. A mí me influenció el libro del Trópico que encontré en la librería Brentanos en Nueva York. Esa fue mi influencia. Okay. Aparte de otras influencias de Uruguay, de México, diferentes cosas. Pero Arturo Ambrogi con su libro del Trópico. Ok, bueno, yo tengo influencias, chévere. Pero de tener influencias a agarrar una crónica, que todas de Ambrogi son crónicas, agarro una crónica, así como está, la limpio un poquito, la convierto en cuento. Y así yo tengo el libro de Ambrogi donde he puesto este es este cuento, este es este cuento, este es este cuento. Es lo mismo. Hombre, es serio lo que estás diciendo, porque Salarrué es el padre de la literatura salvadoreña, ¿no? Sí, pero como te decía, o sea, uno puede equivocarse. Y uno puede decir, quizás en esa época él no lo vio como plagio. Pero sí lo fue. Es como hace años tuvimos acá un premio de poesía que había traducido, no sé si era poesía o narrativa, que había traducido a otros escritores y que nadie se dio cuenta. Y después dijo el ganador del premio, es que solo lo estaba probando para ver cómo fue. Pero en esos días quizás no había mucho de plagio, no se conocía mucho esto, pero sí, o sea, él lo mencionaba claramente que esa fue su influencia. Esa fue su influencia. Y sí, quizás eran otros estándares, porque por ejemplo en época de Bach, de Vivaldi, de Händel, era lo normal y era lo esperado. Por eso tenemos las variaciones de un tema de Paganini, por eso es que desarrollaban el tema a partir del tema de otro compositor y eso era perfectamente normal. De hecho, que algunos escritores, ayer estábamos hablando de Émile Cioran, y decía, no, tomen lo que quieran de lo que yo escribo, o sea, por mí no hay ningún problema. Entonces, eran quizás otros estándares, no teníamos el CNR como lo tenemos ahora, ¿verdad? Y otros copyrights tan estrictos y tan puntuales. Pero lo que sí me parece y me encanta, y bueno, volviendo al tema de Semos Malos, es el hecho de que tú desmitificas, no en el mal sentido, pero porque no desmitificamos a Salarrué, y es una forma de apropiárnoslo más y analizar y tener más el valor de lo que él ha escrito. Por ejemplo, Cuentos de Barro nos ponían a leerlos en la escuela, pero yo no considero que sean cuentos para niños. Sí, bueno, es que Cuentos de Barro, igual que Cuentos de Cipote. Cuentos de Cipote, Salarrué, él lo explica y dice, estos son cuentos de cipotes, no son cuentos para cipotes. Entonces, igual, Cuentos de Barro no han sido cosas escritas para... O sea, yo creo que tiene esa dualidad, que se pueden leer con auténtico interés infantil, de que, ay, qué bonito la niña en La Honra, por ejemplo, de que la niña se le perdió esa cosita redondita y el papá le pegó, entonces hay que portarse bien, ¿vea? Para que no nos peguen los papás. Eso. O ahí entra el segundo plano filosófico, moral, sociológico, de decir que la muchacha fue violada por alguien de dinero. Entiendo. Entonces, ¿cuál de las dos versiones tomar? O sea, claro. ¿Se lee como niño o se lee con una interpretación más? Y volviendo con eso, según el filólogo Ricardo Roque Valdovinos, Cuentos de Barro, lejos de ser una literatura, bueno, lo que tú decías, ingenua, constituye la culminación de un proceso de búsqueda y experimentación que abarca el primer decenio de la vida artística de Salarrué.
Pero además de la búsqueda y experimentación, dice Valdovinos, Cuentos de Barro propone hallazgos que lo colocan más allá del costumbrismo, ¿no? Y lo colocan en la vanguardia de la literatura latinoamericana, en el paréntesis que acabas de hacer, ¿no? ¿Es cierto que lo que plantea Roque para ti, que Cuentos de Barro va más allá del costumbrismo? ¿Cómo lo podemos calificar su literatura desde el punto de vista teórico? Y aquí vuelvo a lo que te decía, que no podés encasillar a Salarrué en un solo estilo. La gente que dice que Salarrué era costumbrista, ok, costumbrista, y ¿dónde dejas entonces los neologismos y los indigenismos, los regionalismos, ¿verdad? Entonces puede ser, o sea, parte de eso lo es, de que sí, va más allá de eso, y o sea, hubo otras cosas aparte de Cuentos de Barro, ¿no? Tenés Oyarkandal, que es una cosa inentendible. Tenés que leerlo varias veces para ver qué es lo que está diciendo. O que él mismo se denominaba Sagatara, ¿verdad? Entonces, el juego con las palabras. Y cuando, o sea, las palabras indígenas que él incluye o que él transforma fueron palabras que él escuchó por la gente con quienes se relacionaba, la gente que lo cuidaba a él. Y aunque el lenguaje sea costumbrista, y aunque Salarrué hable de chunches y cosas así, pues Salarrué no estaba escribiendo para la gente pobre, para los campesinos. Esta no es una escritura es sobre la vida de los campesinos, pero no es para ellos, porque, o sea, los campesinos no leen, nosotros no leemos. O sea, tenemos una enemistad con la lectura grande, como país, como sociedad. Ahora imagínate, hace 100 años, ahora imagínate las áreas rurales que no van a sacar $5 para comprar un libro si necesitan comprar libras de maíz, ¿verdad? Bueno, con respecto a la visión del indígena, porque siempre, si volvemos, por ejemplo, a lo que sucede en el 32, decimos, hubo la matanza y se acabó la cultura indígena, pero si hablas con antropólogos te van a decir, no, esta zona siempre fue una zona de paso y se dio la ladinización muchísimo antes que el fenómeno del 32, y también esa tendencia, el indígena, el español y todo esto de las diferentes castas, que lo podemos ver, lo hablamos con Castellón también, claro, ¿verdad? Claro. Con el historiador Castellón. Entonces no podemos decir se acabó la cultura indígena en El Salvador a raíz del 32, ¿verdad? Pudo haberse coadyuvado, ¿verdad? De alguna forma, acelerado, pero ¿cómo ves tú la visión del indígena a través de la obra de Salarrué? Sí, y porque es interesante también eso que decías, ¿no? Él no está escribiendo para el pueblo, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a representar ese indígena? Y eso es un poco complicado, ¿no? ¿Quién decía? Roque creo que decía, ¿no? Queremos valorar al indígena, pero mentalmente queremos ser europeos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo que decía Elizabeth, cómo está esa representación en toda la narrativa de Salarrué? ¿Positiva, negativa? ¿Se está utilizando? Sí, es feo decirlo, ¿no? Pero usaron a los indígenas para vender un libro. Entonces, porque nosotros, los supremos habitantes de la ciudad, no conocemos qué cosa es eso indígena. Y Salarrué te lo presenta. O sea, piensen ustedes hace 100 años, que hubiéramos tenido esta conversación hace 100 años. Entonces nosotros no sabemos nada de lo que pasó en la masacre, no sabemos nada de la gente del río Lempa para allá, pero nos viene un libro y lo leemos con interés. Ay, mira cómo hablan diferente y todo eso. Pero ¿cómo te digo? A mí, pues Salarrué, yo sostengo que ha sido el mayor exponente de la literatura salvadoreña, pero tampoco hay que endiosarlo, ¿verdad? Todos tenemos sí, pero es un poco fallas, contradictorio, ¿verdad? Porque si tú me estás diciendo, no, o sea, no está escribiendo para el pueblo, y si está utilizando al indígena, no sé si positivo o negativamente, pero está hablando para un público pequeño. Estaba fundando una especie de entidad nacional, no sé yo si estaba fundando una entidad nacional. Y si retomamos la palabra de Roque según su estudio, no, es que
queremos guardar al indígena, pero en el fondo queremos ser blanco. Entonces es contradictorio. ¿Por qué no somos mejor Borges, pues, de una sola vez? Borramos todo lo indígena y de aquí para adelante y yo me apropio de la cultura europea y se acabó. Bueno, creo que hace 100 años y hasta hoy todos queremos ser europeos. Todos. Mi apellido viene de Galicia, porque allá vivieron mis antepasados. ¿Por qué no honrar que tu abuela era de Tascuilulan, de Sonsonate, de Izalco? La gente siempre tiene eso. Nosotros negamos nuestro indigenismo. Entonces el valor literario de Salarrué es para recordarnos que tenemos un pasado indígena. Pues mira, acá hay negritud también. Y que nosotros no somos negros. De que no, aquí en El Salvador nunca hubo negros. O sea, vivimos con esa mentira que nos han dicho, ¿verdad? Y que, mira, lo bueno que hizo Martínez fue que le prohibió la entrada a los negros, sino como estuviéramos, como Honduras, con ese montón de negros. Somos racistas. O sea, tenemos ese... Y todo eso, lo curioso de esto es que fue escrito hace 100 años, hace casi 100 años, pero lo mismo, lo que ocurrió hace 100 años, agárrate un cuento. Mira, yo di una clase en Estados Unidos y yo le pedí a los estudiantes, agarren el cuento que ustedes quieran y encuentren una noticia actual y compárenlo. Y así fue. Mira, cada quien me salía con una noticia de que en Bolivia pasó esto, de la honra, por ejemplo, de que un hacendado violó a una muchacha. Dentro de Estados Unidos pasaba que la gente blanca violaba a las mujeres negras y después las echaban de su finca para que nadie supiera que estaba embarazada. Y así es como salieron las diferentes tonos de piel en Estados Unidos. No hay negro ni blanco, sino que hay diferentes tonalidades. Y no fue porque el hacendado se enamoró, como película, como novela mexicana, de que el hacendado se enamoró de la muchacha negra. No, la usó y después fuera. Yeah. Entonces, Salarrué acá te describe en cada cuento, o sea, bien trágico cada cosa, ¿no? Lo que vos decías, de Somos Malos. Decime vos que no pasa eso ahorita en Guatemala, en Honduras. Decime que no pasa en Nicaragua. Te vas a una callecita sola por ahí y sos del Salvador, saben que llevas $20 en la bolsa y por $20 te matan. Entonces es una cosa que pasó hace 100 años, pero sigue pasando. Entiendo. Bueno, estábamos hablando de las diferentes facetas de Salarrué. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba pequeña, donde Hugo Lindo en su librería, y lo que me llamaba la atención era, bueno, ese sentido del humor que tenían, pero que de repente le estaba diciendo, Hugo, mira, ya deja de molestarme, ¿verdad? Que te doblas y te me apareces. Y yo decía, bueno, realmente ¿de qué están hablando? ¿Es ficción o es verdad? Mismo en mi conciencia infantil me parecía fascinante que estuvieran hablando que tenían ese poder, como de, sobre todo Salarrué, de doblarse y llegar a molestar a su amigo en las noches. Entonces hay tantas facetas de él. Hace muchos años también organicé una exhibición con Ana María Melado en el Rincón Cultural. Y entonces ahí salieron muchas cosas, su escritorio, que nos habilitaron, pudimos accesar a eso. ¿Te acuerdas de Ricardo? Bueno, de que es otra historia. Pero sí, habían muchas caricaturas, por ejemplo, y su pintura. Y el hecho también su esposa, Celi Lardé, que fue una de las precursoras del primitivismo y de ese mundo que él de alguna forma trataba de plasmar en sus libros. Entonces, háblanos un poco acerca de ese aspecto de Salarrué en esas otras ramas. Y de la música. Y de la música también. De que escribió muchas cosas también, muchas canciones que tampoco conocemos, ¿no? Pero yo creo que eso es nuestra responsabilidad individual como salvadoreños, como sabiendo que Salarrué nos pertenece a los salvadoreños, pero hay que conocerlo más. Imagínate, estamos hablando solo de una persona, ¿verdad? Salarrué, y hay tantos otros escritores que nos hemos olvidado, pero que tienen tantas facetas de pintura, de, bueno, ese aspecto esotérico también. Y sabes que yo hablaba con Ricardo Humano sobre eso, porque él convivió mucho con Salarrué ya en sus últimos días.
entonces hablaban de cuestiones astrales, ¿verdad? Y que pero volvemos otra vez a que nosotros aquí como país somos bien cerrados. Si yo te vengo a contarte que fíjate que yo me desdoblé y yo anduve allá, se te quedan viendo y dicen, te necesita Cristo. Hay un poco eso de la pintura. ¿Influye la pintura? Porque acabas de decir que él era un poco, se miraba más pintor que escritor. ¿En qué medida influye la pintura en su escritura? O digo, porque por ejemplo era interesante la representación de los paisajes. Ya vamos a entrar a la parte de la traducción. Hay una cosa curiosa que él dice, por ejemplo, las botellas, por ejemplo, dice, la chucha iba ladrando a su lado queriendo alcanzar las hojas secas que pajareaban. Las hojas no pajarean, no tienen movimiento. Entonces hay mucha representación de la naturaleza que le da vida. ¿Es esa influencia de su visión estética o no tiene la pintura algo que ver en su escritura? Yo creo que tiene todo que ver en su escritura. Una cosa que me parecieron curiosísimas fue cómo es que Salarrué sabía tanto de tantas ramas, de zoología, de botánica, de arquitectura. ¿Saben cómo se llama esa esquinita de la puerta? Pues está ahí. Y hay cosas que hablan de cuestiones médicas. Y no había internet en esos días para decir, lo voy a buscar a ver qué pongo. Sino que era una cuestión muy... O que leía mucho o se relacionaba con gente que sabía mucho y que pintaba también, ¿no? Entonces, esa imagen de las hojas, por ejemplo... que pajarean. Que pajarean. O sea, imagínate eso en una pintura. O cuando habla, bueno, lo de la monja, la pintura de él de la monja, o hay unas pinturas hubo una exhibición en Muna donde de entrada estaban unas nubes. Ajá. Y las nubes, la gente decía, ay, miren qué bonitas las nubes. Pero después, o sea, si te pones a pensar que, bueno, en esos días los indígenas se vestían de blanco, la masacre, no los enterraron así uno por uno, sino que así la tendalada, Entonces es lo que pintó. Él pintó la masacre, pero la gente pensaba que él había pintado nubes, qué bonitas. Entonces todo eso, yo creo que es una combinación de todo. O sea, a pesar de las fallas como ser humano, pues fue un artista integral. Le quería preguntar sobre su relación con su esposa, Célie Lardé, porque me acuerdo que hace muchos años hubo un diálogo entre Isabelita Dada, que estaba representando Claudia Larce, Isabelita Dada y Dorita de Ayala, y era, bueno, la figura de Salarrué era muy central a la vida de ellos, pero cuéntanos un poco acerca de su relación con su esposa, que también era una artista. Es la madre de sus hijos, hijas. Quizás, bueno, no he tenido yo la oportunidad bueno, no hay mucho en realidad, no hay mucha información sobre la relación, no hay nada escrito de su relación. Pero lo que supe yo, que él siempre fue honesto con ella, de decir, bueno, yo estoy con otra persona. Y recuerdo que Ricardo Humano me contaba de estas situaciones y que su esposa le decía, lo sé. Pero era una cosa de quizás un amor más allá de lo que nosotros podemos comprender, porque, ay, qué hombre malo, infiel o mujeriego, como dice. Pero ella decía, bueno, él está conmigo, yo lo amo y él me ama y ya. ¿No? O sea, no fue una cosa de que te voy a engañar, sino que quizás era que tenía mucho amor para dar. Bueno, Sartre a los salvadoreños, ¿no? Sí. Entremos en la parte de la traducción, Nelson. La tarea de la traducción que has hecho es titánica, sobre todo porque, como ya lo hemos indicado, la escritura de Salarrué mezcla el habla coloquial con el lenguaje culto. ¿Cuáles han sido tus principales dificultades lingüísticas a la hora de traducir a Salarrué?
Bueno, iniciar con el español, sin traducir. Y hay muchas cosas que uno... De hecho, una vez me encontré un programa de radio en Ecuador que había traducido, interpretado un cuento de Salarrué para el público ecuatoriano. Qué interesante. Porque hay cosas que no se entienden. Entonces, y hubo cosas que yo tenía que leer, releer, preguntarle a la gente de Occidente, preguntarle a la gente de Oriente también, acá en el país, cuestiones más rurales, de que no sabía qué cosa era, o cuestiones de árboles, de que había este árbol. Incluso me fui hasta Izalco, Nahuizalco, a Santo Domingo Guzmán, para ver qué es lo que pasaba, cuál era el árbol que él mencionaba. Y, claro, hay árboles que ya no existen, ¿verdad? Pero quizás mi primer paso fue el español, leerlo completamente en español, y no solo como que, ay, miren qué bonito hablan los inditos, sino que de hacerlo más como, bueno, primero inditos no, sino que los indígenas, y que indígenas, con relación a tu pregunta que me decías, que si en el 32 se acabaron o no, pues yo creo que sí. Yo creo que fue un golpe duro para la cultura indígena, y que mucha gente negaba ser indígena para no tener problemas. Entonces, de ahí para acá, incluso yo cuando estaba haciendo investigación para esto, fui a hablar y me encontré un señor que me dice que él estaba chiquito cuando pasó lo de la masacre. Y me dice, y yo como me escondía, me dice, no me hicieron nada. Pero después mis papás, que hablaban feíto, así me dijo el señor, que hablaban feíto, yo ni les entendía, me dicen, después ya ni hablaban. Joder, qué delicado. Hablar feíto, ¿qué quiere decir? Que hablaban algo que él no entendía, que probablemente hablaban náhuatl. Para él, inentendible, de niño, era que hablaban feíto mis antepasados. Sí. Mira, hablas un poco en el prólogo del método, porque es difícil aquí, casi no sé, yo nunca, primer doctor en traducción que conozco. ¿Cuál método? Señalas un poco el método. Explícanos el método que seguiste para tu traducción. Bueno, lo que yo hice con esto fue algo más circular, porque siempre tuve que volver al original. Entonces yo traducía algo y quizás por cuestiones, porque era Salarrué, y quizás de alguna forma eso me influenció, o quizás fue mi subconsciente que me decía que yo estaba influenciado por Salarrué o por su mundo, que a veces en un sueño hacía la traducción, de que había pasado toda la noche intentando darle sentido a algo y no me gustaba, no me cuadraba. Después a las 3 de la mañana me levantaba y lo terminaba. Entonces, gente que cree en esto me decía, entonces Salarrué te vino en un sueño y te dijo qué es lo que tenías que poner. Quizás sea cierto, pero bueno, eso, después lo hacía la traducción, me gustaba la traducción, lo dejaba reposar un ratito, café, me iba, regresaba al original, lo leí en inglés. Cuando yo ya estaba contento con mi traducción, se lo daba a mis informantes, o sea, a nativo hablantes de inglés que no hablaban español. Entonces decía, mira, lee esto, a ver qué te parece. Porque hay cosas que pueden sonar quizás ofensivas para otras culturas. Entiendo. Y entonces eso fue como yo rebotaba ideas con mis informantes. Bueno, regresando a lo que habías mencionado, a mí me pasa muchas veces, porque yo tuve una nana que era muy folclórica y fue en mis primeros años de vida, cuando yo aprendí a hablar y fui tan cercana a ella. Y de repente me encuentro hablando, eso no vale ni quiz, o esas mujeres son unas chachalacas, y la gente se me queda viendo, y para mí es como tan normal. Hasta tuvimos una discusión con Pedrito Escalante sobre eso, que quería decir no vale ni quiz, y que venía del náhuatl. Unos dicen que vienen del náhuatl, ¿verdad? Y que no vale ni M. Otros dicen que era una moneda, ¿verdad? Pero bueno, hay divergentes. Chachalacas, que es el equivalente del pavo real que teníamos nosotros en tiempos prehispánicos. Entonces es bien difícil eso, porque cada palabra encierra una historia prácticamente. Entonces yo me estaba tratando de poner en tus zapatos si yo hubiera tenido que hacer esa traducción, y
o sea, me ha dado insomnio, sinceramente, porque me puse a pensar, por ejemplo, si te estás usando la palabra sucio y sacas dirty, hay como 100 palabras para decir dirty, de esas 100 palabras que incluye slang o idioms, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál de estas vas a escoger? ¿De qué grupo étnico de Estados Unidos para ti o del mundo angloparlante va a representar ese campesino? ¿Van a ser los del sur? Bueno, anoche estaba pensando William Faulkner, por ejemplo, ¿verdad? Y la estructura estilística que él ocupa. O, ¿por qué no Dolly Parton, por ejemplo, en sus canciones y tratar de usar esa rítmica? ¿Cómo definiste en este periodo de tiempo en el cual él escribió esto, cómo definiste me voy a decantar por ese estilo de habla que no es como de los afrodescendientes de Estados Unidos o la gente de Kentucky, que son los de las montañas o los de las minas o que hablan diferentes, o de las urbes? ¿Cómo dijiste me voy a ir por este estilo de habla? Pues fíjate que hablábamos antes del programa con Emilio sobre Huckleberry Finn. Y que te dice ahí que este libro ha sido escrito no es en un inglés, sino que en variedad de ingleses. En inglés del sur, inglés de negro, inglés de las montañas, inglés, diferentes tipos de inglés. Entonces, y la traducción que existe en español a mí no me gusta porque es muy propia. Entonces, como que hicieron una traducción así, para que todo el mundo lo entienda. Pero si Mark Twain hubiera querido que todo el mundo lo entendiera, hubiera escrito en un inglés normal. Pero no, él escogió diferentes tipos de inglés. Entonces, para esto, yo tuve que pensar eso, lo que vos me estabas diciendo. Dije yo, no voy a escoger una cosa, o sea, porque esto no es de una cosa, sino que tiene una variedad de dialectos nuestros. Como te decía, tiene neologismos, ¿no? Palabras inventadas por Salarrué. Tiene palabras del náhuatl que él transformó. Por ejemplo, Neshnito. ¿Sabe qué quiere decir Neshnito? ¿No? Mi mamá pues me oyó, yo decía Neshnito. Y me dice, ¿qué estás diciendo? Le digo, es que aquí hay una cosa que dice que el cipotillo estaba Neshnito. Me dice que estaba enfermo. Y después releo yo todo el párrafo y me doy cuenta que sí, que el niño estaba Neshne era la palabra en náhuatl, y después Neshnito, porque el hito para nosotros en español. Y entonces probablemente el niño estaba pálido, o estaba enfermo, o estaba muy blanco, o algo, ¿no? Pero ahí en la traducción, ¿cómo haces tú ahí? ¿Utilizas el inglés? ¿Explicas esa palabra? Sí, ajá. Tienes que explicar gramaticalmente. Porque ahí entonces también es difícil porque le quitas el juego literario. Ajá. Pero fíjate que, bueno, lo que hice fue empaparme de música de la época, ¿verdad? De películas de la época. Hay una película que me gusta mucho que se llama Oh Brother, Where Art Thou? Y que esta película no se entiende. Los participantes, los actores, todos hablan, primero que estaban presos, ¿no? El idioma de los presos es diferente al idioma de la gente del sur. O el idioma de los negros, por ejemplo, o variedades de Boston, o de una variedad. Entonces lo que yo hice fue leer, empaparme de todo esto, de música, de Dolly Parton, de releer a Mark Twain, los hermanos Cohen, diferentes cosas, para después decir, bueno, de todo esto que ya he visto, y sabiendo que el inglés no es mi primer idioma, pues hago la traducción y después me expongo, se la mando a diferentes personas a que me digan qué tal. ¿Utilizas jerga afroamericana para representar el lenguaje coloquial aquí o no? Algunas cosas, pero hice una traducción de un cuento donde alguien me dijo que parecía que si fuera negro. Me dice, pero en El Salvador no ves negros, así una población de negros. Entonces no tiene sentido. Entonces dije yo, sí es cierto, la traducción esta. Lo que pasa es que
que se tiene la percepción que la cultura afroamericana tiene una educación menor. Yeah. Entonces, las personas, los hablantes de Salarrué, fueron los campesinos, ¿no? Que no tuvieron acceso a la educación también. Ya entiendo. Bueno, leyendo las traducciones, de repente se me venía en mente Tobacco Road o Jack London o Mark Twain, y de repente dije, pero ¿cuál me hubiera decantado quizás yo más? Quizás Faulkner, de alguna forma se me vino la imagen Faulkner. Y después leyendo, pues sí influenció a muchos escritores del boom latinoamericano en su época. ¿Con cuál de todos estos autores tendrías tú como más afinidad? Si estás diciendo quiero estilísticamente, porque bueno, Salarrué ocupa mucho elipsis, los diálogos muy escuetos, aunque los paisajes son más descriptivos. Metonimia, todos estos temas estilísticos, no solo el lenguaje, pero estilísticamente. Mira, tenés El viejo y el mar de Hemingway, ¿verdad? Eso pensé. Tenés a Faulkner también. Pero si vos me tenés que decir que yo te tengo que dar una respuesta, yo diría Mark Twain. Okay. Ajá. Por la variedad también que le exigió a Mark Twain. O sea, fue un trabajo enorme, no estar pensando en cómo voy a hacer que mis personajes hablen cuando yo no soy de esta comunidad, por ejemplo. Entonces, pero Salarrué no tuvo ese problema, ¿no? Porque aunque él no era indígena o no era campesino, pero él tuvo la influencia de la comunidad y de la gente, las nanas que tuvo él. Bueno, ya para ir finalizando, una última pregunta, para que los radioescuchas conozcan un poco la tarea del traductor. Dice Walter Benjamin que a veces, ¿qué hay de Nelson? Porque toda traducción, sobre todo el trabajo que tú has hecho, no es una traducción literal, ¿no? Acabas de decir que tienes tu método. ¿Qué hay de Nelson en esa traducción que has hecho, ¿no? ¿Dónde está? Hablas también de Derrida, me parece, que citas a Derrida en un momento. ¿Qué hay Nelson? ¿Qué de Nelson tenemos en esa traducción? Mira, un buen amigo mío decía que la literatura no es inocente y la traducción tampoco. Entonces, sí, a mí siempre me ha gustado hablar con viejitos, por ejemplo, y yo siento que aprendo bastante de gente que, pues muchos viejitos son incomprendidos, ¿verdad? O rechazados. Y tienen mucho que enseñar. O sea, un montón de respuestas yo obtuve hablando con gente que andaba por ahí. Me acuerdo un viejito que me encontré en un cementerio, de que su esposa había muerto hace 20 años. Probablemente el señor ya se murió también, tenía 90 años cuando yo lo entrevisté. Y que él llegaba todos los días a hablar con su esposa. O sea, no a dejarle flores, sino que a hablar. Entonces yo lo encontré y hablé con él porque él estaba hablando con la tumba. Entonces son cosas que todo esto, todas mis experiencias con los campesinos aquí, con gente de Londres, por ejemplo, que hablaban diferente. Entonces todo eso es lo que está impregnado acá en la traducción, y quizás ese es el sello personal. Bueno, hasta aquí llegamos nuestro episodio. Hemos estado con uno de los traductores más importantes de El Salvador. Gracias, Nelson, por la visita. Gracias, Elizabeth. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.